buenas noches. Hace 14 meses, tras la traumática salida del alcalde Samuel Moneno, alcalde del Polo, en medio del escándalo del carrusel de la contratación y de denuncias de corrupción en su administración, llegó a la alcaldía de Bogotá Gustavo Petro como portavoz de los progresistas, de los llamados progresistas, el ala disidente del Polo. Con un triunfo obtenido con el 32% de la votación, al llegar a la alcaldía dejó atrás una brillante trayectoria parlamentaria donde se destacó por los debates de control político y por haber desentrañado las entretelas del paramilitarismo en la costa. Llegó, sin embargo, con una bancada minoritaria de 8 concejales a plantear un programa de izquierda bajo el eslogan Bogotá Humana, un programa dirigido a superar la discriminación y la segregación sociales, a defender los derechos humanos, a buscar el desarrollo sostenible en términos ambientales y a darle una prioridad a lo público sobre lo privado con gran participación ciudadana. Durante el primer año se dedicó a grandes reformas, prohibió los toros, se montó en el programa contra el desarme, cambió el pico y placa, y desplegó un estilo de gobierno confrontacional que muy pronto chocó con una oposición radical que ni siquiera le dio la tregua que siempre se ha dado los 100 primeros días, con una institucionalidad no muy proclive a los cambios y con una opinión impaciente y preocupada por toda esa herencia tóxica que había dejado la administración Moreno. Y aparte de eso, empezaron a verse unos cambios muy traumáticos en el equipo de gobierno y en su círculo más cercano, y denotando como una imposibilidad o una pocas habilidades para conformar equipo, hasta el punto en que hemos llegado en el momento actual a preguntarnos hacia dónde va Bogotá. Ese va a ser el tema de nuestro programa de hoy, para el cual hemos invitado a 2 destacados concejales, uno independiente, el historiador Juan Carlos Flores, que fue excandidato a la presidencia en 1997, muy cercano al alcalde Mocus, y que ha sido y que es un gran conocedor de los problemas de la ciudad, y al doctor Gustavo Derrú, el abogado Carlos Vicente Derrú, perdón, uno de los más destacados concejales de los progresistas, ex vicepresidente del Banco Caja Social, experto en derechos humanos y juez de la Corte Interamericana. Y como siempre, me acompaña en la conducción del debate Antonio Caballero, escritor y periodista, y ya hechas las presentaciones, empecemos, vayamos al grano, y la pregunta que les quiero hacer a cada uno es la pregunta que nos abre el programa. ¿Hacia dónde va Bogotá, doctor Derrú, usted que representa al alcalde? Pues a ver, creo que va hacia una profundización de programas sociales en pos de equidad social. Si uno compara los planes de desarrollo anteriores y los presupuestos de recursos anuales destinados a la inversión social, ve un salto grande en este gobierno. Por ejemplo, los sectores de integración social que se ocupan de primera infancia, que se ocupan de el adulto mayor, de jóvenes, del tema de alimentación, más el sector de educación, más el sector de salud, tenían en el plan de desarrollo anterior, no alcanzaban a tener 20 billones de pesos asignados. En este gobierno tienen un incremento de hasta 28 billones de pesos, ¿sí? No alcanza a ser un 50% más, pero se acerca, ¿sí? De 20 billones, de 19 billones de pesos a 28 billones de pesos. El sector de primera infancia va a tener un presupuesto tomado de distintos sectores, como los que he mencionado, va a tener un presupuesto de cerca de 5 billones de pesos, cuando antes tenía 3 billones de pesos. Entonces, uno puede ver, y esto ya se está aterrizando en las asignaciones presupuestales anuales. Uno alcanza a ver, digamos, un envío muy fuerte en la dirección del
el incremento de la inversión social. Ese es un primer punto. El otro es un compromiso con lo ambiental, usted lo mencionaba ahora, es la ruptura con un modelo de desarrollo que estaba desarrollando Bogotá como una mancha de aceite en toda la sabana, conurbándose con los municipios vecinos. Hay una polémica que plantea hoy en el tiempo el doctor Peñalosa. Más adelante vamos a tocar ese tema. Es muy pertinente esa polémica porque Bogotá se está convirtiendo en una megalópolis inmanejable como Ciudad de México. Es un modelo muy inequitativo que lanza a los pobres a las periferias, desde donde es muy costoso transportarse, donde no hay equipamientos sociales, además muy costoso desde el punto de vista fiscal porque hay que extender vías, hay que extender redes, muy agresivo con el medio ambiente. Pues Petro, para bien o para mal, dice ese no va a ser el modelo de desarrollo de Bogotá, Bogotá vamos a hacerla crecer en altura, etcétera. Ahí hay un viraje fuerte, que yo creo que es pertinente. ¿Sí? Después lo discutiremos. Hay que introducir unos matices, pero ese es un esfuerzo grande de compromiso con un modelo más equitativo y más amigable con el ambiente. Y finalmente está el tema de la lucha contra la corrupción, porque tenemos un alcalde que no solamente no roba, sino que no deja robar hasta donde puede. Bueno, y que fue el que puso el dedo en la llaga de la corrupción de la administración Hay una Moreno. cultura de corrupción muy profunda que se mete por todas partes como un monstruo de 1000 cabezas dentro de la institucionalidad, pero hay un alcalde que está luchando, digamos, contra eso. Doctor Juan Carlos. Bien, obviamente que la presentación muy detallada que ha hecho mi colega Carlos Vicente de Rú es la presentación para los 2 primeros meses de un gobierno, pero ya no puede ser la presentación cuando casi estamos a año y medio de ejercicio del poder por parte del alcalde y su equipo. Es indudable que cualquier gobierno que reciba Bogotá recibe una ciudad con problemas de alta complejidad, la gran mayoría desbordados, años de ineficacia en la gestión pública, un alcalde que estuvo concentrado en robarse la ciudad, que es la gran desgracia de los bogotanos, digamos, una mafia de cuello blanco que se tomó el poder, se repartió la ciudad para robársela. Esa es una herencia nefasta, terrible que recibe el alcalde Petro. Pero hoy la ciudad está sin rumbo. Digamos, uno podría revisar cada una de las cifras que ha presentado Carlos Vicente y preguntarse cuál es ir al fondo del asunto, cuál es el nivel de ejecución de esas cifras. ¿Cuántos de los 600 y pico de jardines, 605 jardines que la administración se comprometió a construir, están construidos en este momento? No hay pegado el primer ladrillo de un solo jardín. ¿Cuántos de los 30 colegios nuevos, para ir a lo social, que es generalmente uno de los temas con los cuales se mide la gestión de aquellas personas que dicen… compromiso prioritario del alcalde Petro. Entonces, el alcalde dijo 100 colegios, luego dijo que no, el consejo se metió duro en la pelea para decirle un momentico, usted dijo que iba a construir 100 colegios, entonces 30 colegios, no hay puesto el ladrillo de uno solo de esos colegios. Y donde usted empieza a mirar, usted se da cuenta que la administración está paralizada, Carlos Vicente. Ese es un hecho hoy. La administración está paralizada en la Secretaría de Integración Social, donde hay un equipo, y lo hemos evidenciado así en debates en el Consejo, que no conoce la ciudad. Voy a meter la cucharada leyendo una entrevista que le dio el doctor Petro a Confidencial Colombia, María Alejandra Villamizar, reconoce que hay una parálisis en la administración y dice que la administración está paralizada por presión y por miedo a las CIAs, a la Procuraduría concretamente. ¿Qué dice usted? Pero usted me permite, porque Carlos Vicente, digamos, tuvo una oportunidad vale. Me centraría en ese aspecto que me parece importante. Sin lugar a dudas que ese riesgo existe para cualquier gobernante en Colombia. ¿No? El que usted tome, el de derecha, de centro, de izquierda, tiene ese problema allí y lo vemos en la cantidad de funcionarios destituidos. Pero, digamos, eso lo sabía el alcalde antes de llegar al poder. ¿Cuál es el asunto central del alcalde? Es el equipo que escogió. Es un equipo que en su gran mayoría está conformado por personas muy interesantes, muy decentes, de trayectorias muy importantes, pero que no tienen capacidad de ejecución, no tienen ninguna experiencia de gestión. Todo este lío que sacude hoy la ciudad, el lío de las motos. ¿Por qué? Porque allí hay una niña bien intencionada, pero sin ninguna capacidad de ejecución. Y así donde usted mire, digamos, son muy pocas las personas que tienen capacidad de ejecución. Y cuando tienen experiencia, como el caso del señor Bravo, yo no pondría jamás las manos en el fuego por el caso del señor Bravo. Mire ese lío que le dejó al alcalde. Entonces, creo que hay una responsabilidad grande del alcalde con el equipo que escogió. Antonio, ¿cómo ve la situación? ¿Para dónde vamos? Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos Vicente en todos los proyectos que anunció, pero efectivamente estoy también de acuerdo
con Juan Carlos en que se trata de proyectos y llevamos un año y medio ya de administración de Petro. Y ya sería hora de que se empezara a ver algo, y efectivamente no se ve nada. Es un poco lo mismo que ha ocurrido con el gobierno central, el gobierno de Juan Manuel Santos, completamente distinto en la orientación política y sin embargo con el mismo problema de falta de ejecución de todo lo prometido. Yo creo que muchos estamos de acuerdo con todo lo que anunciaba y sigue anunciando Petro, y sin embargo estamos completamente decepcionados con su manera de ejecutarlo. Es decir, no solo con su incapacidad para poner el primer ladrillo de los colegios, sino con su estilo para hacer las cosas. Un estilo, María Elvira lo dijo al principio, confrontacional, un estilo, una decisión de polarizar las fuerzas políticas en Bogotá, mostrarse él como el adalid y el representante de los pobres frente a unas mafias y a unas conspiraciones de los ricos contra él que quieren impedirle favorecer al pueblo colombiano, al pueblo bogotano, al pueblo colombiano también. Es que sus aspiraciones van más allá, pero a la vez deja que la ciudad se paralice. No ha sido capaz de convencer al Consejo, por ejemplo, de la necesidad de la ampliación de los cupos de endeudamiento. Y volvemos a lo mismo, está completamente paralizada la ciudad y sentimos que lo único que se avanza es en la polarización y en la confrontación. La confrontación. Bueno, mencionaba el doctor de Rulo de la parálisis que la reconoce el alcalde, y agregaría, hace 2 números la revista Semana publicó un informe muy detallado sobre lo que es el Bogotazo del raponazo a Bogotá por parte de las mafias de la corrupción, las mafias de contratistas, y hoy en una columna del Espectador, Cristina de la Torre documenta esa pavorosa corrupción que corrompió la administración Moreno con toda la carrusel de la contratación y todo. Le pregunto si las dimensiones de esa corrupción ha llegado hasta tal punto que afecta precisamente la administración de Petro, que paraliza la administración y que ha hecho que en términos de ejecución la administración sea calificada más bien con notas bajas. No, por supuesto que la corrupción está allí presente, es un monstruo de 1000 cabezas, hay una cultura de la corrupción en la ciudad que es muy profunda, ¿sí? Y es un factor que está jugando contra, digamos, la eficiencia de un gobierno, pero yo creo que es uno entre otros factores. Ahora, yo quisiera hacer unas observaciones, María Elvira, sobre lo que han planteado Juan Carlos y Antonio. Mire, primero, no es tan sencillo, las cosas no son tan sencillas como para decir que ya llevamos 1 año y 4 meses, ¿sí? Y que las apuestas de Petro valían para los 2 primeros meses. Todos sabemos que el verdadero año en que empieza a operar un alcalde, ¿sí? Porque se empieza a aplicar su plan de desarrollo aterrizado en un presupuesto anual, acorde con ese nuevo plan de desarrollo, es el 2.º año de la administración. En el primer año se ejecuta… O sea que tenemos 6 meses para empezar a ver los primeros resultados más. En el primer año se aplica, por lo menos hasta mitad del año, el plan de desarrollo del gobierno anterior. Y en todo el primer año de un alcalde o de un gobernador, se está ejecutando un presupuesto que fue aprobado en el último año, a finales del último año del anterior gobierno, atado ese presupuesto a su vez al anterior plan de desarrollo. O sea que el primer año de gobierno de un alcalde es casi su 2.º año de gobierno. Primera observación. Segunda observación que me parece importante. Las medidas que tomó Petro hacia la equidad, ¿sí? Las primeras fueron muy fuertes y con un impacto en el presupuesto de los sectores más pobres, el mínimo vital de agua que les ha permitido ahorrar a los estratos 1 y 2. Pero eso no es de Petro, ese es de Clara López. Perdón. Y lo aprobó el anterior consejo, Carlos Vicente. Rápidamente le comento esto, Juan Carlos. En eso Petro se ha avionado y se ha tomado algo que fue de la señora Clara Yo diría López. que es al y el revés, anterior se lo voy a consejo. decir. Fue del programa de Petro a la alcaldía, como candidato a la alcaldía. Y Clara López, que era la alcaldesa, a propósito de la expresión avionada que usted ¿Se lo acaba de avionó? usar, inmediatamente lo sacó No, para el Carlos estrato Vicente, 1. Pero eso venía de un referendo del agua que no creó Petro a nivel nacional. El referendo del agua no era de Bueno, Petro. las ideas están por allí. Pero de las acuerdo, ideas- pero, perdón, las pero ideas es están bueno, por allí. pero es bueno a cada cual
su merecido. Pero Su Petro merecido. es el primer alcalde o el primer candidato a la alcaldía que lo mete en su programa. Clara López lo aplica y siquiera lo hizo. Es que las ideas no son de un patrimonio privado. Siquiera Pero lo nunca hizo lo ha contado para el Petro. estrato 1. Ustedes ven que Petro lo presenta Perdón. como si fuera él. Nunca le da el crédito ni a Clara López ni Clara al anterior López, consejero. Clara Eso me López lo parece llevó. bastante natural en un político. Un político Lo no llevó al está- estrato 1 y Petro lo extendió al estrato 2. La reducción de los pasajes de Transmilenio, que con toda la crítica que ha merecido, sin embargo, es manejable por la ciudad, no la quiebra, no la afecta. Frente ¿sí? a eso, el desorden de Transmilenio. Ok, la doble pero tarjeta eso de- tiene un impacto, digamos, en la economía de los estratos populares fuerte, poderoso. Pero hay una cosa en que yo sí me pongo de acuerdo con Juan Carlos A ver. y con Antonio, es el tema de la administración. Petro pues, no es el mejor administrador del mundo, ni mucho menos. Y en la selección de su equipo de gobierno tiende a privilegiar, digamos, ¿cómo podríamos decir? La credibilidad y la confianza que le merecen las posturas ideológicas de sus colaboradores sin someterlas a un test de capacidad gerencial. Entonces ahí tenemos un problema. Nosotros tuvimos una discusión con Petro a propósito de este Es decir, tema. uno podría decir que uno puede ser un buen director de orquesta y manejar la batuta, pero si no contrata a los violinistas y los pianistas que tocan, Ese no es le un punto suena la orquesta. vulnerable. Y sobre eso un dato adicional que creo no cometer una infidencia. Nosotros se lo hemos planteado a la bancada Petro y él nos decía, miren, yo he escogido, fíjense que los gerentes de las empresas los he traído, por así decirlo, de otro mundo, ¿sí? La ETB, la empresa de acueducto, la empresa de energía eléctrica de Bogotá, porque son tareas empresariales, ¿sí? Pero en los temas estructurales y misionales, ¿sí? De la política social de esta administración hay que trabajar con nuestra propia gente y a eso hay que asegurarle dos cosas. Primero, ni esas empresas de servicios públicos dejan de tener dimensión social, luego también deben tener un referente social, ni las secretarías propiamente misionales, ¿sí? Estratégicas para su programa de gobierno hacia la equidad, dejan de reclamar un componente gerencial calificado y ahí me pongo de acuerdo, hay falencias en esta administración. A ver. Digamos, sobre ese tema, yo creo que siempre es importante ir al grano, ir a las diversas actividades que la ciudad desarrolla. Entonces está la Secretaría de Integración Social, que tiene uno de los presupuestos más grandes de la ciudad. Ella y la Secretaría de Educación tienen el músculo de la inversión social en Bogotá. Allí está concentrada la Salud inversión un poquito social. también. Salud, por supuesto. Pero salud viene en gasto, Sí. gasto grande de la nación. En el caso de integración, la plata es del distrito, más de 2 billones de pesos. Miren ustedes lo que ha ocurrido allí con todo el discurso del alcalde. Durante años existieron en Bogotá unas casas vecinales, conformadas hace cerca de 35, 40 años por mujeres en los barrios populares, cuando no había jardines allí. Y esas mujeres no solamente eran un ejemplo de atención de los niños, sino de organización comunitaria. Pues es la señora a la que el alcalde nombró, contra toda evidencia además, decide cerrar los contratos con estas casas, confundiéndolos con los contratos de los bandidos de la corrupción. Voy a dar un ejemplo concreto. Florence Thomas, hincha del alcalde, lo respaldó en todo el proceso del alcalde de la alcaldía. Se echó una columna diciendo, al alcalde, usted está destruyendo una organización femenina de muchos años. No escuchó absolutamente nada. Los comedores comunitarios, podemos tener todas las críticas frente a ellos, pero la ciudadanía no los estaba pidiendo. Fue un servicio que el gobierno de Garzón ofreció. Decide cerrarlos. Hasta el día de hoy no ha tenido la valentía de darle la cara a la Eso ciudadanía. es un poco lo mismo que hace un momento hablábamos. Este alcalde ha querido partir de cero, que todo sea creación suya. Por eso, aunque considera que todo lo que ha heredado es nocivo y que es una herencia tóxica, como se dice, no solo es una herencia tóxica, ha heredado cosas muy importantes y cosas que estaban en marcha. Pero, por lo visto, por lo que ha mostrado hasta ahora, él prefiere empezar desde cero para que todo se le deba a él. Es un poco, me parece a mí, la expresión misional que acaba de usar Carlos Vicente, es un poco la influencia del chavismo sobre el alcalde, que pretende hacer también en el caso de fomentar las confrontaciones y las radicalizaciones políticas, pretende partir de cero y que todo se le deba a él. Presentándose como el enemigo de quienes han durante milenios, o por lo menos durante los cientos de años que vienen desde la conquista, los que han venido aplastando al pueblo. Y eso me parece que buena parte de los problemas de la administración de Petro vienen de ahí. Bueno, se nos acaba Quedamos iniciados. quedan iniciados, pero bueno, quedan con el brazo caliente. Vamos a una pequeña interrupción y volvemos en unos minutos.
Bueno, yo quiero empezar este segundo segmento del programa. Doctor de Ruste está que se me habla, pero le va a tener millones de oportunidades para hablar. Voy a querer aterrizarlo mediante una encuesta. Acepto que las encuestas no son la verdad revelada, pero también creo que las encuestas son una radiografía fiel del momento en que se hacen. Y la más reciente, la Colombia Opina de RCN y la revista Semana, que conocimos hace 2 días, revela un cuadro muy preocupante para Bogotá, pues los niveles de favorabilidad del alcalde son muy bajos, lo mismo que los de su gestión, y lo que me llama la atención es que son bajos aún en los sectores y en los estratos que son en teoría los mayores beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Voy a darles a grosso modo unas cifras. 7 de cada 10 encuestados consideran que Bogotá va por mal camino, el 72% está insatisfecho con el desempeño del alcalde, el 77% considera que no ha cumplido con lo que prometió inicialmente, el 60% rechaza el manejo que le ha dado el problema de las basuras o que le dio el problema de las basuras y no está de acuerdo con la creación de los centros de consumo controlado de drogas, y similares índices entre el 60 y el 70% de desaprobación registran el manejo de la movilidad y del espacio público, y curiosamente solo el 35% respalda el manejo contra la corrupción, que es la gran bandera del alcalde, con la que entra apoyado. ¿A qué atribuyen ustedes esta percepción tan negativa, tanto del alcalde como de su gobierno? A fallas en la estrategia de comunicación, a que no tiene unos canales adecuados de comunicación, porque generalmente se comunica es por Twitter, que es como el nuevo sistema de gobierno, a que tiene abiertos demasiados frentes, a un estilo confrontacional, como lo mencionábamos, o a una oposición cerrera de la derecha más reaccionaria que le impide como asomar las orejas. Doctor de Rú, Bueno, de que era pronto, el que se me hablaba. Pero sobre otro tema. Bueno, volvemos. Sobre los temas que plantearon críticamente los aquí presentes. Pero, a ver, uno podría, ¿queda la opción de a todas las anteriores? En las preguntas que usted hizo. Claro. No, yo creo que hay una mezcla de todo eso. Yo creo que hay una mezcla de todo eso. Hay un tema de estilo del alcalde, ¿sí? Digamos, de su empaque, de su talante, que le sirve más como parlamentario que sí, como alcalde. que no facilita las cosas. Y que no genera como puentes de simpatía, de empatía con la gente. Eso es indiscutible. ¿Y a ¿sí? ustedes, los que están del lado de él, digamos, su bancada no los oye en ese sentido? Bueno, mire, si uno se pone por encima de esas circunstancias, Sí. las relaciones con Petro pueden ser muy buenas, porque Petro es un hombre que le gusta que le digan lo que uno piense, que rechaza la adulación. Entonces, discutir con Petro es muy interesante, incluso yo diría muy agradable. ¿sí? Uno pone las cosas encima de la mesa y él jamás entonces lo manda a uno al lugar adecuado porque diga lo que piensa. Eso es muy pertinente, pero su empaque, hay que, digamos, superar esa primera barrera. Su empaque no es el más simpático del mundo, eso es evidente. Ha habido unos serios problemas operativos y gerenciales que complican las cosas, y para conectar con lo que veníamos hablando, hay unas determinaciones de Petro que son pertinentes. Mire, los problemas que se venían presentando en los comedores comunitarios eran terribles, sobre todo los costeados y financiados por los fondos de desarrollo local. ¿Pero cerrarlos? Para allá voy, ¿sí? Los problemas, no hay que idealizar las casas vecinales, donde había también muchos problemas en relación con las personas que prestaban los servicios allí, con su capacitación. Sin alternativas. El punto, no, va a haber alternativas, porque esos trabajos y esas labores se van a asumir en otros programas y con otras asignaciones de responsabilidades institucionales. El problema es que no se definieron fases de transición, ¿sí? No se definieron fases, digamos, finas de transición. Entonces, se presentan unos golpes abruptos que, revelan, digamos, de pronto una falta de sensibilidad, ¿sí? A los traumas que se le causan a la gente, digamos, en el corto plazo, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido muy dañino para la imagen de Petro. Para donde él va puede ser una dirección estratégica correcta, pero sin fases de transición. Volvemos a lo mismo. Pero finalmente, sobre los temas, el listado que usted hizo, no hay que descartar tampoco otra cosa, María Elvira,
y es que este es un país bastante, digamos, conservadurista y derechosito. Uno lo ve en el consejo. A mí no me gusta el enfoque de decir es un consejo de mafiosos. No, es un consejo de centro-derecha, que se resiste a darle herramientas a un alcalde de centro-izquierda para hacer unas transformaciones, que puedan proyectarlo más lejos. No, eso es cierto, ahí también eso se está es cierto, jugando. eso es cierto, y yo creo que las cifras que dio María Elvira o que dan las encuestas no reflejan verdaderamente un cambio hacia Petro. Que 7 de cada 10 estén en contra de sus políticas, pues es que solo 3 de cada 10 votaron por él. Petro ganó con el 30% de los votos más o menos, son los mismos 7 de cada 10 o 3 de cada 10 que están con él. No creo que eso haya cambiado mucho. Sí. Pero sí han cambiado, Antonio, sí ha cambiado la actitud de la ciudadanía frente a temas. Él llegó con una gran credibilidad frente al tema de la corrupción. Pero el acueducto, el escándalo de los carros del acueducto, todo el escándalo del aseo le hizo un enorme daño a eso. Y él no paró a tiempo ese proceso. El señor Bravo venía precedido no de las mejores credenciales. El señor Bravo era un político clientelista de Cundinamarca que durante años había convertido la Corporación Autónoma Regional en un botín clientelista. De hecho, el señor Bravo fue la cuota clientelista de Petro en la procuraduría de este actual procurador, por el cual Petro votó. Sí. Yo, por ejemplo, creo que una persona como Carlos Vicente de Rú no pondría las manos en el fuego por un tipo como Bravo. Hay mucha cosa oscura allí. Entonces, el problema de Petro es que Petro se echa sus discursos, pero no es coherente con esos discursos. La campaña la hizo con la política del amor y llegó con una política de odio, de confrontación, de dividir la ciudad, de enfrentar la ciudad, de azuzar los temores de tensiones clasistas que hay en Bogotá. Eso no lo podemos ocultar. Pero, esa encuesta refleja que esta administración tiene en contra al grueso de los bogotanos. Antonio. Sí, no, pero una cosa quería decir yo también respecto a lo que dijo Carlos Vicente de Rú, que a Petro le gusta discutir. Nosotros hemos invitado a Petro a venir a este programa de hoy estaba previsto con Petro. El antepasado lo interrumpimos porque era el 9 de abril y Petro iba a estar, no tenía tiempo para ocuparse de nosotros, evidentemente. Pero el de hace una semana que no pudimos transmitir porque en el último momento Petro, que había aceptado venir a este programa de discusión, no de confrontación. Sí. Y hoy también. Y lo mismo hoy. Es decir, yo no estoy tan seguro de que él le guste tanto discutir como lo dice usted. No sé si ante las cámaras. Usted no puede responder por no sé si ante la las cámaras, sí, pero a usted le consta que sí. No, sí. Pero habría que reconocer, yo creo, en aras del equilibrio informativo, es que Petro enfrentó desde la entrada, es que no tuvo lo que han tenido todos los mandatarios locales, regionales y nacionales, que son los 100 días de luna de miel, en que le dan un compás de espera. Petro entró y en ese momento, entonces uno se pregunta si también esa oposición que no le dio tregua lo radicalizó y no supo y se mantuvo ahí. Bueno, no él sé, era porque radicalizado además de chiquito. Bueno, ¿no? también, pero lo que digo es que lo expolió esa oposición tan cerrada desde el comienzo y no supo como pensar que el 30%, pues ganó con el 30%, pero que tiene que convencer al 60% y que hay que convencerlo con argumentos y no insultándolo y no diciéndolo que es que los ricos no pagan y que esto no sé qué y que no vayan a arreglar los huecos en tal sitio porque que los ricos se les dañen los carros, porque esa cosa clasista lo que hace es polarizar la ciudad. Aunque en el fondo, si eso se pudiera poner en términos más serenos, ¿sí? Si se pudiera convocar una deliberación, digamos, ciudadana sobre esos temas, con mucha frecuencia Petro tiene razón. Sí, si estamos de acuerdo de entrada, nosotros dos por lo menos. Por ejemplo, en el tema de malla vial, bueno, en la ciudad hay un tema de inequidad vial. La malla vial se ha construido básicamente para sectores, primero que utilizan automóvil particular. Claro, pero el argumento de que qué importa que se tiren los carros allá y resulta que los que tienen carros son los, exactamente, los que tienen los carros son los que y pagan luego, los impuestos. Y luego el año pasado le quedaron guardados en los bancos 168.000 millones de pesos para arreglar la malla vial local. Digamos, ¿qué ricos le están impidiendo a él ejecutar esa plata? De este año tiene adicionales a los que no ejecutó 240.000 millones de pesos en los fondos de desarrollo local. Los paralizó porque no les sabía decir si los iban a poder ejecutar ellos o no los iban a poder ejecutar ellos. Entonces, digamos,
Claro que estos debates deben ser bienvenidos a Bogotá, debe ser bienvenido el debate sobre que somos una sociedad inequitativa, Claro, por supuesto. claro. El país todo. Es además necesario, en eso coincide, de hecho muchas veces coincidimos con Carlos Vicente en los debates del Consejo sobre este Es que tema. además yo creo Pero que esto hay que destacar requiere, muchos de los puntos requiere de de los planes de eficacia Petro. para, digamos, si uno quiere realmente hacer a Colombia más justa, Pues hay que necesita saber ser discutir. muy eficaz gobernando, además ser muy eficaz gobernando. Y no confrontacional, porque el discurso de la equidad es un discurso que gente de todos los estratos, incluido por supuesto los altos, están dispuestos a asumir, pero bajo un estilo que no sea, digamos, pugnaz y que no sea confrontacional. Pero mire, a propósito de otro tema en que Petro ha sido fuerte, cuando uno se pone a revisar las contrataciones, las mega contrataciones entre el distrito, ¿sí?, y empresarios privados para satisfacción de necesidades colectivas, en recolección de residuos sólidos, en movilidad, ¿sí?, en temas del acueducto, etcétera, encuentra que esa contratación siempre ha sido desequilibrada. Los privados le meten la mano en la boca a las administraciones por corrupción, por debilidad institucional del distrito, etcétera. Bueno, Petro tiene un enfoque de reequilibrar las cargas en pero beneficio de la ciudad. justamente No eso- para acabar eso- con la presencia de los privados, por favor, ni que ellos dejen de hacer negocios, pero para que... Pero no es la manera más fácil de conservar a los privados, llamarlos mafias de la contratación. Tienes razón, Así tienes haya razón, mafiosos entre tienes ellos. razón. Sí, efectivamente hay No, y a mafiosos. los mafiosos Tienes hay que razón. denunciarlos. Claro. Pero miren un ejemplo, con Transmilenio. Petro llega precedido de un gran respaldo político a la renegociación de los contratos de Transmilenio. Somos muchos los que estamos de acuerdo con la renegociación de esos contratos. Perdió todo el año lo perdió. De hecho, el actual gerente de él, San Clemente, que fue director de Aerocivil de Uribe, nos reconoció en el Consejo, Carlos Vicente, usted estaba ese día, nos dijo, cuando llegué en octubre como gerente de Transmilenio, no había nada para renegociar los contratos. Y llegan y se los prorrogan. Es decir, Petro, que llega con el discurso de que va a renegociar los contratos, se los prorrogó. De hecho, lo dijo el Contralor de la Ciudad, Bueno, con pues el las actual, basuras con el acabaron. actual subsidio que se está pagando, quienes más está ganando son los operadores privados, porque les está llegando una plata adicional al bolsillo, porque llegaron más pasajeros. Entonces, esa es mi crítica al gobierno de la ciudad. Mi crítica al gobierno de la ciudad. Vayan una gran Es que no improvisación. coincide la teoría con la práctica. Claro, por eso es infame decir que la oposición a Petro es una oposición corrupta o que es una oposición derechista. Es También decir, a hay mí que me componentes. esculquen. Hay de todo. A mí También que me hay de esculquen. todo. Eso sí, yo desafío a Petro hay que de me todo. esculque mi vida. Sí, Toda mi porque vida. hay, pues, Sí, como dice toda mi Carlos vida. Vicente, hay de todo. De todo. Sí. Entonces las Es decir, generalizaciones complican la vida. Exactamente. Advierto que cuando digo que ese es un consejo de centro derecha no estoy incluyendo a Juan Carlos Flores, ¿sí? Pero es un consejo de centro derecha. Que Sí, porque el país efectivamente es de centro derecha y la votación mostró eso, es decir, los 5 o 6 candidatos que se oponían a la candidatura de Petro eran todos de centro derecha o de derecha. Aquí llamamos centro derecha a la derecha, centro izquierda al centro y izquierda al centro izquierda. Pero a veces con la cobija del izquierdismo se tapan muchos derechistas. La llegada al poder de Samuel Moreno se hizo a través del polo. Así es. Se hizo a través del Se polo. le dijo al Digamos, polo digamos, en todos los esa- foros esa- que Samuel bueno, Moreno digamos, no era de bueno, esos cerebros aquí- de la corrupción claro, llegaron al poder en bueno, y Bogotá, aquí no tenemos llegaron a a través de los los partidos de disidentes derecha, no, ni de no, centro derecha, por eso no, llegaron con la izquierda. Por eso no No, retiramos y eso, los y eso- disidentes del polo. y eso, Por digamos, eso nos abrimos del Carlos Exactamente. Vicente lo tiene clarísimo, pero eso también hay que decirlo, Carlos Sí, Vicente. son claro. Que esa embuchados. división tampoco está en clara en Bogotá. El polo nos metió el caballo de Troya de la corrupción a la alcaldía. Fue el embuchado. Que el le embuchado metieron más al pueblo, terrible que los porque el comunistas. pueblo se dejó Terrible, vender. pero además se les dijo, se les que no estaba advirtió. escondido. porque Ah, no, era abierto. todo, yo era creo que todo el absolutamente mundo abierto. sabía Se les dijo, se les perfectamente qué era advirtió. la ANAPO. Claro. Y la ANAPO es lo que es Samuel Moreno, su hermano Iván. Eso es cuando escogieron en el polo como candidato a Samuel Moreno, la rival posible en ese momento era María Emma Mejía. Ninguno de los dos era de izquierda, por supuesto, pero entre los dos había una diferencia ética, digámoslo así. Pero prefirieron en el polo a Samuel Moreno con el argumento de que ANAPO tenía votos y María Emma Mejía no. Y apoyados por Los que FECODE. apoyamos a María Emma fuimos derrotados, incluido Petro, ¿no? Claro, y por eso, claro. en las internas, digamos, y por eso terminamos más adelante saliéndonos cuando se vinieron esos escándalos de la corrupción. Bueno, pero como ya superamos o no superamos, ustedes no han superado las divisiones digamos, no se sabe qué va a pasar con los progresistas, si van con listas en las próximas elecciones. Bueno, en fin, eso todavía está por disolverse en todas las alas disidentes de los partidos. Vayamos como a casos concretos. Doctor Derrú, ¿cómo está la situación de las basuras? Porque como lo dice Juan Carlos,
ahí hubo una gran improvisación y una gran improvisación por parte de un gerente muy cuestionado al que el Petro no paró bolas frente a las advertencias que se hicieron y acabaron contratando con los que habían tratado de mafiosos. ¿Cómo va eso? Porque yo todavía sigo viendo en las calles los camiones y la mitad de la basura quedándose por fuera porque es que no alcanzan con el envío a mandar los talegos de la basura en los camiones. ¿Cómo va eso? Bueno, primero una observación previa, María Elvira, mire, si Petro no se hubiera metido como se metió, digamos, a alborotar el tarro, ¿sí? A zarandear el tarro, O sea, que hubiera ¿qué basurero. tendríamos? Habríamos licitado ya, digamos a finales del año pasado, el mismo esquema que traíamos. El mismo esquema que traíamos es que hay 4 grandes empresas que se reparten en la ciudad para los efectos de recoger los residuos sólidos y que obtienen u obtenían unas utilidades muy superiores a las razonables. ¿Pero no lo están ¿Sí? obteniendo con Ya el voy prórroga para de los allá. contratos? Muy superiores a las razonables. Con un negocio que estimulaba la generación y el transporte de basura, porque se paga o se pagaba por tonelada, por volumen y peso llevado al botadero. relleno. Entonces, es un esquema que no es sostenible, porque lo que está promoviendo, introduce, digamos, un agente empresarial interesado en llevar más y más basura al relleno. Ese es el esquema que teníamos y lo hubiéramos prolongado si Petro no entra con otro esquema. Pero un momentico, Ahora bien. digamos, entiendo sus argumentos, pero haría la pregunta, ¿no es posible, como se hizo, como estaban mencionando ustedes en el caso de las casas vecinales, hacer esos procesos Sí. con etapas Por supuesto que menos sí. traumáticos, Perdón, menos por de supuesto choque? que sí. No, pero déjeme hacer una coincido observación. con la descripción, Déjeme- pero Carlos déjeme Vicente, hacer aquí una hay un observación. elemento. Lo que hay con los privados ahora son los contratos transitorios, ¿sí? Y por el camino se ha ido montando una empresa pública, ¿sí? Hay los camiones, hay un know-how que no se tenía, hay un conocimiento de rutas, microrrutas, etcétera, que recicladores es ya les importante. están pagando? No, allá vamos, podemos Pero ver ese sí, tema. sí me parece, Podemos ver ese introduzco tema. aquí este Pero, perdón, elemento, la Carlos Vicente. presencia de una empresa Es que ya hizo la pública precisión, Carlos compitiendo Vicente, con los sí. particulares es sumamente pertinente, no para que volvamos a hacer un monopolio estatal Pero tipo ahí, EDIS, pero es que ineficiente, ahí no hay, pero sí Carlos Vicente, compitiendo con ahí los nunca hubo particulares. discusión. El alcalde se inventó una discusión que no existía con buena parte de la ciudad. Buena parte de la ciudad coincidía con eso. De hecho, la gente estaba a la expectativa de la salida al público de esa empresa. De hecho, si ustedes revisan estas famosas encuestas, el alcalde mejora en esos días, sube puntos en las encuestas porque la gente dijo, qué bueno que esto ocurre. Pero no el ¿Dónde, 18, ¿no? un momento. Ahí tuvo una Antes de caída. eso, Antes. ¿dónde operaba un sistema más o menos similar a lo que quería el alcalde en el país? En Medellín. ¿Cuántas visitas hizo el señor alcalde a Medellín para conocer el sistema de Medellín? ¿Cuántas asesorías contrató el alcalde a la empresa pública de Medellín de aseo para que lo guiase, para que lo orientase? ¿Cuántas veces el gerente del acueducto, este señor Bravo, fue a Medellín? Nunca. Entonces, lo grave de todo esto es que, claro, mismo se que echan un menciona- discurso el más elevado del mundo, pero tienen cero capacidad para volverlo realidad. Entonces, no se trata aquí de que nos echemos un discurso. Esos discursos todos nos lo podemos echar. Ya se trata es un alcalde que está gobernando. No, por eso Perdón, mismo. perdón, durante décadas Bogotá fue complaciente consigo mismo y dejó de echarse unos discursos pertinentes. Sí, pero ya no Y estamos por eso en la los época de los contratos fueron discursos, ya desequilibrados, no, por ya eso la no. ciudad se extendió sobre la sabana como Sí, pero mancha ya de no, ya aceite, teníamos etcétera. 8 años Ojo, de izquierda, 4 de Ojo. Garzón, 4 de Samuel Moreno, entonces que Garzón los traicionó, que Samuel Moreno los robó, y otros 4 años más en los que nos vamos a quedar dando excusas. No, Carlos Vicente, De no, lo de 4 la- años más de excusas. Bueno, no. quedan de realidades. la Va a quedar expansión. una empresa, vamos a romper el oligopolio de la recolección de basuras. Dios lo oiga. Segundo, vamos a dejar Dios montada una lo empresa oiga. pública compitiendo con los particulares. Dios lo oiga. Esas son realizaciones. Dios lo oiga porque se les Esas viene son la revocatoria realizaciones encima. Están- Dios que, lo que- oiga. oiga. que Una están vez en más. marcha, que no están todavía consolidadas. Hasta ahora que se sepa, la empresa de recolección de basuras, como dice María Elvira, seguimos viendo los mismos volquetas prohibidas por la ley. No sé si los camiones de que habla usted, los compactadores, son los que fueron alquilados o son los que iban No, a por ser fortuna no comprados. fueron los alquilados. A 25 millones de pesos mensuales. Están alquiler. los comprados, 25 millones de pesos mensuales del alquiler. Bueno, Ahí hay gato encerrado. Otra señal de que tenemos que hacer otra breve interrupción y ya vamos a la parte final del programa para sacar conclusiones si eso es posible.
yo quisiera en unos breves minutos tocar el tema de la vivienda, que es un punto muy sensible para los bogotanos. El ministro de Vivienda ha dicho que por cuenta de los obstáculos que opuso Petro, se han perdido 3.000 cupos de vivienda, dice que no hay reglas del juego claro, que los contratistas se quejan que hay muchas trabas y que el alcalde no tiene una visión clara urbanística que pueda combinar la densificación de que hablaba el doctor Derrú con la expansión, porque pues la parte densificable no es suficiente para satisfacer las necesidades de vivienda que tienen los bogotanos. Ustedes, además, esto tiene implicaciones económicas porque han bajado las licencias de construcción, la construcción es la que más genera empleo, y en el año pasado solamente se construyeron 120 unidades de vivienda de interés prioritario. Aquí hay un gran problema en la visión de Petro, o una terquedad, o una ¿qué hay? ¿Cómo destrabar eso y cómo ven ustedes ese problema? Ahí, digamos, esa quizás es una de las apuestas más ambiciosas e interesantes del alcalde Petro. Son 70.000 viviendas que están incluidas en el plan de desarrollo, 40.000 de ellas para las víctimas de la violencia. Digamos, sin duda que ahí hay una orientación muy interesante. Luego está otra orientación más interesante todavía, y es que buena parte de estas viviendas tienen el centro ampliado de la ciudad, que a la gente no la manden a vivir en los extramuros. Digamos, segundo aporte, una apertura de la discusión nuevamente extraordinariamente interesante. Y al lado de eso, pues está el pensamiento de que esas viviendas estén acompañadas de un transporte público muy fuerte, de una oferta cultural, de una oferta educativa. En eso coincido. Pero ¿qué ocurrió? La persona que llevó esa idea, parte de esa idea al equipo de campaña del alcalde Petro, que fue María Valencia, pues la sacó a escobazos del gabinete. Entonces la persona que tenía la idea, el apasionamiento, que además entiendo que tenía una tesis de doctorado en Francia sobre los mártires, en fin, etcétera, etcétera, sale del gabinete. Y luego, para que esto sea realidad, ¿No se ha hecho ninguna inversión en ese sentido? no se ha hecho ninguna inversión porque esto requiere de un equipo muy poderoso y una gerencia muy grande, porque para que esto se haga realidad, el acueducto tiene que meter la retroexcavadora por el centro de Bogotá y ampliar las redes. Y además tiene que llegar una gerencia distrital capaz de convencer a los propietarios privados renovación urbana. Exactamente, de poner sus predios en esto. Eso no se ha hecho, pero yo lo que sí diría es que sería una enorme lástima que esto no se lograse. Yo creo que sería un daño enorme para la ciudad, porque ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa, entonces sigamos mandando a la gente para Soacha, para que se demoren 2 horas viniendo de Soacha a trabajar a Bogotá y 2 horas regresando. Con una inversión mucho mayor, porque la extensión de las redes, todo eso es mucho más Todo, el costoso. transporte público, lo que significa que la gente tenga que venir a Bogotá por educación, que tenga que venir a Bogotá por salud. Yo desearía de corazón que el alcalde le diese un timonazo a eso, que encontrase un gerente que le metiese a eso toda la fuerza posible y que además él le diese prioridad Pero a ese tema. para eso existe la plata, porque es que el alcalde se queja, y yo creo que con razón, de que el Consejo no le permite contar con los recursos que se necesitan para todos esos planes ambiciosísimos. Ese es un punto muy fuerte, porque esas operaciones de renovación urbana, para, digamos, redensificar en el buen sentido, ¿no? Liberando áreas de espacio público, etcétera, son, en el fondo, o reclaman una operación financiera gigantesca. Hay que invertir muchísimo. Las redes de que hablaba Juan Carlos, ¿sí? La compra de predios, exigen mucho músculo financiero, y es difícil que el Consejo pues le dé esas herramientas a Petro. Pero lo otro es eso se demora, y mientras tanto la presión demográfica y la presión por la tierra es muy grande. Por eso ahí yo Petro tengo, cierra ahí la yo tengo, expansión y yo entonces tengo una crecen. discrepancia con el gobierno, mire usted, María Elvira, porque yo creo que hay que combinar un esfuerzo muy grande con resultados de mediano plazo, no solo a corto plazo, de renovación urbana con redensificación adecuada, ¿sí? Y mientras tanto quitarle un poco de presión a la caldera, ¿sí? Utilizando suelos de expansión. O sea, uno no puede decir, la ciudad deja de crecer hacia el norte, deja de crecer hacia el sur. Porque es que eso es lo que ha subido los precios de la tierra. Exactamente, y los más hay que combinar la apuesta por la renovación con soltar un poco la presión sobre la tierra en las zonas de expansión. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Hay una cosa que dice en su artículo de esta mañana el exalcalde Peñalosa. Dice que lo que propone el alcalde, sí, la densificación del centro está muy bien, pero se trata al mismo tiempo de los suelos más costosos de Bogotá. No son los más costosos, digamos. El suelo más costoso de Bogotá, lo sabemos todos, el de La Cabrera.
es el más costoso, y el de Los Rosales y el de Santana. Digamos, el alcalde quizás está ahí, ¿cierto?, siendo retórico. Es un suelo que vale, pero también hay una cosa que es importante decir. Digamos, las sociedades que se democratizan de verdad aceptan que vincular a la gente de menores recursos a la vida social y económica tiene un costo. ¿Sabe qué es lo que lo hace más costoso? En general son suelos degradados. Usted va y compra tierra allá al menudeo y porque se la vendan barata. Lo que lo vuelve muy caro es, digamos, la posibilidad de los grandes promotores, ¿sí?, de apropiarse ese diferencial cuando desarrollen proyectos. Pero el gobierno nacional está entregando instrumentos importantes para ese es eso. el punto, usar esos instrumentos. Germán Vargas y, digamos, y la Usar cosa esos presente han instrumentos. creado instrumentos interesantes para eso. ¿Quién se queda con la valoración? Eso es No, importante pero también pregunta, decirlo. si ese es un proyecto de interés prioritario y de interés público, ¿no hay instrumentos para que la alcaldía congele los precios en los sitios donde sabe que va a meter inversión y va a cesar? Los hay, están, digamos, Difíciles, digamos, y la de ley de aplicar, vivienda pero los ha refinado. los Lo que hay. pasa es que vamos a quién tienen en la gerencia de la empresa de renovación urbana. A una persona que en su vida ha gerenciado un gran proyecto. Luego está el tema de de las zonas de Bogotá para la expansión. Digamos, ahí hay el alcalde, entonces, recordarán ustedes por la pelea que Bravo tenía con Peñalosa, una pelea muy dura que tienen ellos. Entonces Bravo le dijo, es que toda la parte occidental de Bogotá es inundable. Pero por supuesto que es inundable, es decir, toda Bogotá, fuera de los cerros, fuera de los que vimos arriba en la Candelaria, el resto de Bogotá es inundable, se derrumba, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía Carlos Vicente es muy cierto, aquí se toca de tocar varios instrumentos a la vez. Tocar el instrumento de la renovación en el centro, pero también tocar el instrumento de algunas zonas de expansión, pero brindándoles también, ojo con esto, buen transporte público. Listo, entonces estamos un poco de acuerdo, o mejor dicho, estamos de acuerdo todos en esa visión. Ya en los últimos minutos yo quisiera como volver, que el programa se muerda la cola y volvamos al comienzo, al de las encuestas, que son como tan deprimentes y que deberían de tener muy deprimido al alcalde Petro. La pregunta es, ¿cuáles son los retos de Petro? ¿Qué debería hacer para recuperar como el manejo, para recuperar credibilidad y para tratar de revertir estas tendencias y convencer a la gente de que su proyecto es un proyecto viable y es un proyecto que favorece a los que generalmente son los más desfavorecidos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo ven esto? Yo creo que es un asunto de priorizar, digamos. Creo que tenemos aquí un consenso de que algunas de las propuestas de él realmente son valiosas para la ciudad, de que si lograse llevarlas a la práctica, Bogotá ganaría, digamos. Y yo creo que el alcalde no logra priorizar. El alcalde, digamos, tiene una obsesión que es ser una figura nacional, y eso le está matando a su alcaldía. Pero le está Le está matando sus matando aspiraciones por a la completo presidencia su alcaldía, también. digamos, pero si ustedes se fijan, la aspiración de él es todos los días producir un titular nacional. Sí, eso no se Y una alcaldía obliga a una persona a olvidarse de aspiraciones nacionales, porque... Bueno, a mí me parece que eso es un defecto no solo del alcalde Petro, sino de todos los alcaldes que lo precedieron, sí, de acuerdo. empezando Pero por aquí- su amigo, el alcalde De acuerdo, pero aquí Mocos. está grabado, Antonio, aquí está grabado el defecto. Digamos, está llevado a sus más extraordinarias consecuencias. Yo pondría dos cosas concretas. Primero, que se entienda con el Consejo, que llegue un avenimiento con el Consejo en lo de valorización y cupo, ¿sí? Lo cual implica ceder de parte y parte, ¿sí? Primero, eso está ahora puesto sobre la mesa. Se nos vencen las extras para estudiar valorización y cupo de endeudamiento. Este fin de semana, creo, Juan Carlos, el 30, ¿no? El miércoles, Está corriendo el reloj. Lo primero. Sí. Lo segundo, que se traiga 3 o 4 gerentes, ¿sí? A ciertas áreas estratégicas de su proyecto, que cumplan tres condiciones. Primero, que sean muy Idoneidad. eficientes, que sean muy idóneos como administradores. Segundo, que sean honrados. Hoja Y de tercero, vida que limpia. estén dispuestos a trabajar por un proyecto de construcción de equidad en Bogotá. Antonio. Pues sí, estoy completamente de acuerdo con Carlos Vicente, porque estoy de acuerdo con o con casi todos los proyectos y propuestas del alcalde. Y me preocupa su manera de ponerlas en práctica, me preocupa que necesite para ponerlas en práctica poner a los ciudadanos a pelear. enfrentarse. Yo creo que eso se refleja, pues me criticarán que saque el tema de los toros, porque yo efectivamente soy aficionado a los toros. No hay El impedimento alcalde- para hablar de eso. No, pero siempre se me acusa, no, es que a usted no le gusta el alcalde porque prohibió los No, toros. eso No los es- prohibió, es decir, pero su manera Era de una hacerlo. pelea innecesaria. No, pero su manera de hacerlo refleja exactamente su carácter, su temperamento, su talante, que fue diciendo, es que eso es un goce de la oligarquía
que, como sucede siempre con los placeres de las élites, conduce a Auschwitz. Me parece, un poquito exagerado. Bueno, un poquito exagerado una y última peligroso. pregunta, sí o no, y nos vamos. ¿Prospera la iniciativa de revocatoria del alcalde? ¿Usted cree que sí o cree que no? Le puedo contestar con la voz del deseo, espero que no. Listo, Juan Carlos. Si el alcalde no corrige el rumbo, sí. Yo supongo que no, porque es muy difícil lograr que la gente, aunque haya firmado por la revocatoria, vaya después a votar por él. Bueno, se termina un nuevo programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperamos que este debate haya sido útil y haya sido ilustrativo sobre hacia dónde va Bogotá y qué se debería hacer para un poco corregir el rumbo de unos proyectos en los que en general todos estamos de acuerdo, porque son proyectos incluyentes que buscan el mayor beneficio de los que normalmente no han estado beneficiados. Buenas noches, los esperamos a un próximo programa el próximo martes.